Canal 11 presenta el noticiero más influyente a nivel nacional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias, Presidenta Xiomara Castro anuncia la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, iniciativa respaldada por diferentes sectores. Torrenciales aguaceros dejan casas destruidas, centros educativos y vehículos con daños en la capital. Empresarios proponen al gobierno un pacto social encargado a generar empleo y desarrollar Honduras. Buenas noches, esto es 11 Noticias, esta noche del 6 de junio del 2023. Andrea, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Finalizamos este martes con las noticias que usted necesita saber. Antes le presentamos más de nuestros titulares. Médicos piden a los padres de familia vacunar a los hijos contra la influenza, ya que hay varios menores en cuidados intensivos por esta enfermedad. Policías aún no tienen pistas de sicarios que atentaron contra la vida del abogado Iván Martínez. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. En cadena nacional, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro Sarmiento, anunció la creación de una comisión de seguridad agraria y acceso a la tierra, la que dependerá del Consejo de Defensa para controlar las invasiones de tierra en el país. Esta comisión elaborará una ley especial para regular la tenencia de la tierra en Honduras y se castigue con todo el peso de la ley a los invasores de oficio. El 12.9% del Producto Interno Bruto y el 35% de las exportaciones del país corresponden a este sector de la economía. Históricamente, la mayoría de las políticas agrarias han derivado en procesos fracasados. No podemos desconocer las condiciones precarias en que vive el sector rural y agrícola de nuestro país, especialmente las poblaciones que luchan a diario por llevar alimentos a sus casas. A cambio, otros sectores gozan de grandes privilegios, exoneraciones y jugosas utilidades producto de injustos modelos económicos en la última década. 2. Acceso a la tierra para los campesinos, mujeres, comunidades indígenas y pueblos originarios. Situación, problema y limitantes del acceso a la tierra. 3. Acciones para ordenar el acceso a la tierra. El Consejo de Defensa y Seguridad ordena a la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra que cree a través de esta resolución las acciones siguientes. Elaborar decreto ejecutivo para ser discutido y aprobado en el Consejo de Ministros, conteniendo las acciones y estrategias ordenadas en esta resolución, y elaborar proyectos de ley para ser sometidos a discusión y aprobación del Congreso Nacional para dar respuesta a la problemática de la mora agraria, ordenar
al Instituto de la Propiedad para que junto al INAH procedan a realizar una investigación exhaustiva de las propiedades que tienen carácter legal en sus antecedentes registrales, pero que en su tramitación y adquisición tienen el carácter de ilegitimidad, concediéndole prioridad a la revisión de tierras denunciadas por los campesinos ante el Instituto Nacional Agrario u otras personas afectadas por esta situación irregular. Cuarto, acciones para solucionar el fenómeno de toma de tierras y dar seguridad jurídica. Situación, problema y conflictividad sobre la toma de las tierras a nivel nacional. Los departamentos de Colón y Atlántida representan los principales polos de conflictividad en las que se refiere a ocupación de tierras por parte de organizaciones campesinas que reclaman derecho a la tierra, grupos irregulares y en algunos casos otros sectores influenciados por el crimen organizado para crear anarquía en el país y otros no determinados. Quinto, acciones para contener las tomas de tierra y respetar la seguridad jurídica. Ejecutar las órdenes judiciales de desalojo. El Estado procederá en forma planificada, pero con carácter de urgencia, a ejecutar toda orden de desalojo dictada por el Poder Judicial. La ejecución de las órdenes de desalojo que procedan del Poder Judicial, indistintamente del cultivo y la ubicación geográfica de las tierras, debe cumplirse. El Consejo de Defensa y Seguridad realizará los operativos estratégicos, generará los instrumentos jurídicos y procedimentales y creará con carácter de emergencia la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra. Diferentes sectores han respaldado esta iniciativa que ha anunciado la presidenta Xiomara Castro de crear esta Comisión de Seguridad Agraria para poner fin a las invasiones de tierra en Honduras. René Amaya nos informa. El nombramiento de la Comisión de Seguridad Agraria por parte del Consejo de Defensa y Seguridad que lidera la presidenta Xiomara Castro Sarmiento es respaldada por todos los sectores productivos del país y empresa privada. Solo estamos esperando de que estos compromisos que hoy nos dio la presidenta Xiomara Castro sean tomados a bien por estos funcionarios y que se puedan ejecutar estas órdenes de desalojo para regresar a que exista un verdadero respeto a la propiedad privada, porque así vamos a garantizar la seguridad alimentaria de nuestro país. La Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras dicen que es una decisión acertada porque solo desde el 2021 a la actualidad son más de 36,000 hectáreas de tierras productivas las que han sido invadidas por grupos que se hacen pasar por campesinos, pero que se ha comprobado que son invasores de oficios y otros ligados al narcotráfico. Se ha reconocido que tenemos 36,000 y algo de manzanas invadidas en la actualidad y es un problema muy grave, ¿verdad? También se ha reconocido el problema de la no atención de los desalojos, ¿verdad?, por parte del Poder Judicial y por parte de la Fiscalía en algunos casos, y eso también es un avance importantísimo. Datos en poder de las autoridades indican que anualmente los empresarios a quienes se les ha invadido sus propiedades pierden entre 19,000 y 20,000 millones de lempiras, generándole además pérdidas al Estado en concepto de ingresos. Nos parece correcta la decisión porque eso nos ha estado afectando a nivel de todos los departamentos, porque realmente nadie quiere cultivar y quiere cuidar la tierra por el peligro que hay. De acuerdo al titular del Instituto Nacional Agrario por esta invasión de tierras, hoy el INAH enfrenta una serie de demandas que superan los 9,000 millones de lempiras y la única forma de evitar que el Estado pague esta petición es corregir todas las acciones ilícitas en el agro. Vamos a entrar a toda una planificación para contener las tomas de tierra, aplicar las órdenes judiciales que existen y aplicar lo que nos manda la ley
en lo que se llama el delito flagrante permanente. La Comisión de Seguridad Agraria está conformada por los 3 poderes del Estado, el Ministerio Público, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, las que a partir de hoy comenzó a trabajar con la conformación de una ley que dé respuesta a las invasiones. René Amaya, 11 Noticias. En el norte del país, mi compañera Shirley Martínez ha consultado a empresarios afectados por estas invasiones de tierra. Luego que la presidenta de la República, Xiomara Castro, anunciara la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y el acceso a la tierra para controlar invasiones, afectados en la zona norte arguyeron que esta iniciativa traerá grandes beneficios. De una iniciativa, y eso hay que valorarlo, hay que reconocerlo. Si se logra manejar de una forma eficiente dentro del marco legal y dentro del derecho de la propiedad privada, eso va a dar un enorme empuje económico y social para el país. Las invasiones han reducido la producción en un 50% en esta región del país, por lo que renacen las esperanzas ante la recuperación pacífica de las tierras y en volver a generar empleo a miles de familias hondureñas. De boca de la presidenta de la República, temas como flagrancia continua, porque todas estas invasiones, nosotros tenemos una finca invadida desde fines del año pasado, desde noviembre 20, y hasta ahorita ahí están esos grupos, y nosotros hemos reducido en nuestro caso más del 50% la producción, hemos tenido pérdidas de peso. Todavía la semana pasada había como 14 nuevos grupos formándose y invadiendo. A criterio de juristas, la problemática no se resolverá en un instante, pero que reciben esta misión positivamente porque incentivará al agro y a la inversión. Estamos como casi cerca de las 40.000 hectáreas, solo zonas productivas que están totalmente invadidas. Ahora, el Estado nombró una comisión así solemne, yo creo que a los grandes problemas, grandes decisiones. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Vamos a otro tema que ocupa la atención en el país. Honduras perdió el año pasado más de 147 millones de dólares por energía no despachada, según aseguran los empresarios en este informe del periodista Víctor Valladares. Pérdidas por arriba de los 147 millones de dólares registró la Empresa Nacional de Energía Eléctrica el año anterior solo por energía no enviada a sus abonados, según cifras que manejan en la empresa privada. La CRIE, que es la responsable de medir cuánto cuesta la pérdida de energía, calculó que en el año 2022 perdimos 147.3, millones de dólares por energía no suministrada. Ese es el indicador, energía no suministrada. ¿Y cuánto creen que podrá ser este año? Cuando tenemos apagones a diestra y siniestra todos los días. A los empresarios además les preocupa el anuncio que esta crisis energética pueda extenderse hasta el próximo año, tal como lo han adelantado expertos en el tema. Pero sabemos que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica tiene un problema grave y lo tiene desde hace mucho tiempo. Nosotros estamos dispuestos a trabajar de la mano con el gobierno y con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica para buscarle la solución. Una crisis de esta magnitud aún puede evitarse a criterio de los representantes de los trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y los generadores de energía renovable del país. El sindicato propone montar una mesa que evalúe la crisis energética y que tome las acciones y decisiones que correspondan bajo las líneas de gobierno y bajo también las necesidades del pueblo hondureño. Consideramos que se deben de tomar medidas de corto y largo plazo. Número uno, para paliar esta crisis de estos próximos meses, de lo que estamos viviendo actualmente, es fundamental que se revise la ley. La advertencia de un verano extendido que provoque la disminución de la energía hidroeléctrica es otro factor que debe llamar la atención de las autoridades, advierten desde el COEP. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Vamos de inmediato a hacer un alto en las noticias, nos vamos al deporte con Rosa Alvarado. Rosa.
Muertos, desapariciones, deslaves e inundaciones son el resultado de las fuertes lluvias que han sacudido a 7 de los 10 departamentos de Haití, y a eso se le suma un terremoto de 4.9 de magnitud que sacudió durante esa madrugada al suroeste haitiano. Según la información brindada por Protección Civil, las lluvias registradas durante el fin de semana dejaron un total de 51 personas fallecidas, 140 heridos y más de 18 desaparecidos, entre ellos se encuentran niños y personas adultas. Por su parte, el terremoto dejó 2 personas fallecidas. La situación climática en Haití afectó a más de 37.000 personas, obligando a otras 13.400 a desplazarse de sus hogares, esto según la Organización de las Naciones Unidas. Por su parte, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, informó que su gobierno, junto con otras instituciones nacionales e internacionales, está tomando medidas urgentes para satisfacer las demandas del día. Cabe señalar que la temporada de ciclones apenas comienza, siendo un territorio sumamente vulnerable ante catástrofes naturales. Sumado a esto, Haití se encuentra sufriendo una crisis humanitaria sumamente alta, dejando a casi la mitad de la población en necesidades de ayudas humanitarias. Para 11 Noticias, Blanca Ávila. Bien, regresamos a temas de país. Un fuerte aguacero que azotó la capital dejó serios daños en la colonia Monterrey. Giovanni Villalobos nos amplía. Una familia estuvo a punto de perder la vida al ceder un muro de la escuela Alba Cúnera de Melgar Castro de la colonia Monterrey de la capital. Relatan que el lodo y el agua provocada por el deslave les llegó hasta el cuello, pero el cuerpo de bomberos llegó a tiempo para rescatarlos de las garras de la muerte. Entonces todo le cayeron esas piedras y todo se fue. Los muebles me dejaron aterrada en el cuarto y el agua ya no estaba llegando a mi hijo y a mí porque yo no me podía parar. Los daños por el alud de tierra afectaron a por lo menos 8 casas, incluidos algunos automóviles, pero afortunadamente los acongojados pobladores les dio tiempo de salvar sus vidas. Nada, hemos dormido nosotros. Sí, eso sucedió a las 3 de la mañana y más bien mi esposo, en opción de querer ir a abrir el portón para que pasara por ahí, más bien queda casi asoterrado. Los carros también, la moto mía se inundó, mire cómo está, y el carro de mi hermano, que fue el más afectado de todos. La alcaldía capitalina realizó un despliegue para liberar los escombros provocados por el alud de tierra que llevó a su paso piedras y árboles y otros desechos. Bastante el sedimento que está siendo retirado hacia el relleno sanitario. Andamos un equipo pesado como ser una retroexcavadora, andamos 3 volquetas, personal 50 personas de las microempresas de aseo municipal. A las labores se unieron efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Comisión Permanente de Contingencias Copeco a fin de gestionar ayuda y alguna solución habitacional. Alcaldía, Copeco, también está el Ejército y después vamos a dar la evaluación a ver en qué se le puede ayudar a esta gente. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Varios automóviles resultaron dañados al ceder un poste del tendido eléctrico que desde meses atrás comenzó a dañarse en la colonia Lomas de Jacaleapa de la capital, y las abundantes lluvias hicieron que colapsara. La propietaria del automotor relató que ya habían reportado la falla en la estructura de madera. Hace un año lo compré. Y bueno, prácticamente quedó dañado ya. Totalmente dañado, imagínese usted, cosas de la vida, imagínese. Esta problemática del poste ya tiempos venía... De hace tiempo estamos reportando los postes de madera, que todos están, mire todos los postes de madera cómo están, todos están ya que ya casi se caen, pero hasta que pasó esto, imagina, hasta ahora. Informes de organizaciones que indican deficiencias en la educación enfrentan al ministro Daniel Esponda con representantes de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Veamos en otros temas. Tras los informes presentados por organizaciones no gubernamentales en las que exponen las carencias que impiden el desarrollo y aprendizaje de los estudiantes en el país, el ministro de Educación, Daniel Esponda, manifestó que estos son ataques por instituciones que pretenden actuar como autoridades en este sistema. Que hay una ONG en el país que se dedica a señalar lo que ellos creen que está mal. No son dueños de la verdad, no son autoridades en educación. No sé quién les dio las credenciales de ser autoridades en educación, la verdad. No sé por qué son referentes para los medios de comunicación.
quienes deberían de ser los referentes en educación en el país para opinar, por ejemplo, la Universidad Pedagógica. Ante esto, sociedad civil señala que estar al mando de estatales tan importantes como lo es el aprendizaje, es necesario contar con la madurez para poder implementar estrategias correctas. Pero yo creo que es tiempo de madurar un poco él como funcionario y nosotros también como técnicos, que en vez de estar peleando por datos y estar en estos dimes que te diré en medios de comunicación, más bien es tiempo de llamarnos a construir. El ministro Esponda señaló que los cuestionamientos se realizan con intenciones de que se ratifiquen las pruebas PISA, mismas que estarían perjudicando a los estudiantes de educación superior, indicó. Pero la evaluación de PISA, que es la que defiende esa gente, es una evaluación para los estudiantes que ya están saliendo del sistema. Y Secretaría de Educación ya no puede tener ningún remedio para ellos, se van para la universidad. Entonces es absurdo. Otros consideran que las pruebas PISA son una inversión importante que mejorará la calidad de los estudiantes. Por ello, desde la Asociación para una Sociedad Más Justa, hacen un llamado a la Secretaría de Educación para unirse y recuperar el sistema escolar en Honduras. Más bien quisiéramos decirles que se acerque a nosotros y que más bien en qué podemos colaborarle a la Secretaría de Educación, porque creo que eso de si él acepta o no acepta los datos, trabajamos con los datos de él. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. En otros temas, la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, y representantes de Banco Ficosa inauguran un proyecto de alianza por la educación. Ficosa Fundación, en alianza con USAID y la Secretaría de Educación, Centro de Educación del Proyecto por la Educación, con el objetivo de mejorar la calidad de aprendizaje en Honduras y garantizar oportunidades para los niños, niñas y jóvenes. Bueno, esta es una alianza de educación que fue una iniciativa del embajador de Estados Unidos, la señora Laura Dogu, y prácticamente es una alianza con el sector privado, la Secretaría de Educación y USAID, donde prácticamente estamos unidos con el objetivo de restauración de varios centros educativos. De la remodelación se cambió la instalación eléctrica y de agua. Asimismo, se realizó el repello y se pintó nuevamente toda la infraestructura para brindar un ambiente óptimo de estudio. Encontramos 12.741 centros con un índice de precariedad arriba del 85%, pero con el esfuerzo unidos, con buenos empresarios como lo es que es Fundación Ficosa, el día de hoy tenemos un centro menos en el abandono. La Alianza por la Educación está siendo desarrollada con altas expectativas. El objetivo principal es que a corto plazo se mejoren 245 aulas en 25 escuelas a nivel nacional y de esta forma se beneficiarán más de 10.000 estudiantes. El propósito de esta educación o esta alianza por la educación es atraer este tipo de programa a todo Honduras porque queremos beneficiar a todos los niños y niñas de este bello país. Este es un informe para 11 Noticias. Continuamos informando. Organismos de derechos humanos están pidiendo a las autoridades que pongan un alto a los doctores que se mantienen en paro de labores en el Seguro Social. Mientras las autoridades del Instituto Hondureño de Seguridad Social permanecen en silencio, los médicos de esa institución privada se encuentran fuera de servicio desde la semana pasada en paro de labores, dejando de rodillas a más de 1 millón de derechohabientes sin atenciones, lo que ha dejado como resultado un panorama nefasto, con severas consecuencias debido a que todos los días se ha perdido casi 1.000 consultas diarias. Deben de reflexionar que esto limita a un derecho, pero es un derecho que debe ser vigilado, protegido y cuidado y garantizado. Cómo las autoridades, los tomadores de decisión, se anticipan a que no llegue a ese momento, ya que se sabe cuál es la ruta de presión de ellos. Bueno, y debería de hacerse anticipadamente para evitar que la población sufra ante una atención, pero también de qué sirve tener un establecimiento de salud abierto con el recurso humano si no tiene las condiciones de insumo, de materiales, de medicamentos. Por eso la mirada tiene que ser holística, completa, para que sea un abordaje con resultados. Esta situación ha reflejado que ahora los galenos no velan por la salud ni por una atención de calidad, sino un beneficio propio. Según los expertos, es la misma historia de siempre, cuando ellos tienen la responsabilidad y obligación de atender, debido a que las consultas en el Seguro Social no son de gratis, porque los derechohabientes y patronos pagan mensualmente una cuota con el fin de tener acceso a mejores servicios de salud.
Es lamentable la situación por la que se encuentran tanto la salud pública como el seguro social, y creo que este es uno de los temas que ha desgastado muchísimo al gobierno por ser un problema tan sensible, porque es un problema que afecta directamente a los sectores más vulnerables y en el caso del seguro social perjudica a los que tienen protección porque pagan un servicio. Defensores de derechos humanos lamentan la postura de los galenos, así como la gestión de los miembros del Colegio Médico Hondureño, que llevan meses con el discurso que sus acciones de protestas están encaminadas a que se mejore la atención en los centros asistenciales públicos, cuando sus faenas de paros de labores que buscan es mejor sus condiciones salariales. La gente no puede venir de largo y a pedir su medicamento y que no hay medicamentos en el seguro o en el sistema de salud del país. No podemos seguir teniendo un sistema de salud que no llena las expectativas de la sociedad hondureña. Es un problema. Y aquí los médicos, las enfermeras, si usted va a hacer una encuesta al Seguro Social, se va a dar cuenta cómo el médico y que la enfermera, cómo trata al derechohabiente, por ejemplo. Realmente es una situación bastante de calamidad, como que uno le va a pedir al médico, no. El médico es el trabajador del empleado, cada obrero en este país le paga su salario a cada médico y deberían de estar cumpliendo su horario. Los expertos también rechazan las ineptitudes de las autoridades de la Secretaría y el Seguro Social, que no son capaces de poner un alto a los abusos de los galenos, que ponen en riesgo la vida de miles de pacientes que buscan atención y no la encuentran en el sistema público. Ese es un informe para 11 Noticias. A oídos del ministro de Salud, el doctor Matthews, hay más problemas en salud pública. Carolina Martínez desde el Alonso Suazo, que está tomado. Carolina, ¿por qué está tomado el centro de salud Alonso Suazo? Adelante, por favor. Buenas noches, licenciado. Así es, nos ubicamos desde el Centro de Salud Alonso Suazo, ya que esta tarde colectivos del Partido Libertad y Refundación llegaron hasta estas instalaciones exigiendo al doctor Jorge Calix, quien es jefe de recursos humanos de la región metropolitana, pues se les cumpla con 80 plazas laborales que, según manifestaron, pues las prometió la viceministra de la CESAL, la doctora Nersa Paz. En ese sentido, pues le dan el plazo hasta el día de mañana para que las autoridades tengan algún acercamiento con ellos o se les brinde una respuesta sobre estas 80 plazas, que es importante mencionar, son en diferentes áreas, en el área de seguridad, también en el de aseo, enfermería y atención general. Además, es importante también destacar que hasta este punto llegó los entes policiales para mantener un control en la zona. Todo se manejó de forma controlada, ya que no hubo disturbios hasta esta hora de la tarde, pero sí dieron el plazo hasta mañana y amenazan con nuevamente tomarse las instalaciones de el Alonso Suazo. Escuchemos de forma inmediata a Maribel Ortiz, quien es parte de la doctora, mejor dicho, que llegó hasta ese punto exigiendo las 80 plazas laborales. El Alonso por 17 días, en la cual nosotros ganamos la lucha. La viceministra lo firmó un documento donde tenía que dar los 80 plazas, de la cual los han incumplido, los han mentido, se han burlado de nosotros. No, no es ninguna toma, nosotros ahí estamos sentados esperando pues de que el director venga y nos dé una respuesta, pues porque hay un documento firmado por la viceministra. Yo no creo que se respete lo que la viceministra firmó, es una autoridad de arriba. ¿Me entiendes? Y ella es la que manda al director Jorge Cali, tanto al de Recursos Humanos de la CESAL, Menocal. No, a nosotros nos prometieron 80 plazas, nada, ninguna nos han dado. Despido de la gente de Libre, están sacando a la gente de Libre y están dejando las personas del viejo gobierno. No, nosotros aquí los vamos a mantener hasta que el doctor Jorge Cali va, el cual nosotros pusimos, confiamos en él, le dimos el voto de confianza y él nos ha mentido. Aquí vamos a estar hasta que él venga, se siente con nosotros y nos dé una respuesta positiva.
Bien, puntualmente hemos escuchado cuáles son las exigencias de los colectivos del Partido Libertad y Refundación, 80 plazas laborales en diferentes áreas, y dan el plazo hasta mañana al jefe de Recursos Humanos, el doctor Jorge Cálix, para que pueda acercarse y brindarles una respuesta de cuándo se les estaría brindando estas plazas, que ellos aseguran fue una promesa de la viceministra de la Secretaría de Salud. Es importante mencionar que hoy se desarrolló con normalidad, se atendió a todos los pacientes, pero mañana vamos a estar, por supuesto, a la expectativa de qué es lo que acontece, si se reúnen o no los colectivos y la dirigencia de las máximas autoridades del Centro de Salud Alonso Suazo. Con esta información regreso con ustedes a estudios principales si no hay alguna información en el estudio. Gracias a la periodista Carolina Martínez. Seguimos en el sector salud. En cuidados intensivos se encuentran niños afectados por la influenza, esto en el Seguro Social de San Pedro Sula. La influenza y el dengue atacan sin piedad a los infantes en la zona norte. Según datos del Instituto Hondureño de Seguridad Social, un gran porcentaje de niños infectados por estas enfermedades se encuentran luchando entre la vida y la muerte en las salas de cuidados intensivos. Tenemos afectaciones tanto a nivel pulmonar con neumonías graves, encefalitis, ¿verdad? Que es afectación del sistema nervioso central o del cerebro, corazón, múltiples órganos, niños que están entre la vida y la muerte. En estos días nosotros hemos visto un aumento de casos, ¿verdad? Casi 1 o 2 niños por día los que se van agregando de casos graves. Los galenos afirman que virus como la influenza, dengue y COVID-19 están causando estragos en el territorio, llevándose de encuentro a cientos de menores de edad. 3 enfermedades están coexistiendo de manera conjunta en nuestro país: la influenza, el dengue y algunos casos de COVID-19 están teniendo un repunte. Lamentablemente, en estos momentos el que hay se está ensañando en la población infantil. Según expertos, el incontrolable aumento de contagios se debe a la renuencia de los ciudadanos en completar los esquemas de vacunación. Un promedio de 8 a 12 casos. O sea, si la población acudiera a vacunarse en tiempo y forma, no tuviéramos estos aumentos repentinos de casos en la población. Pero no tenemos por qué esperar, pues, que un niño ingrese a cuidados intensivos para correr, aplicar vacuna. Para 11 Noticias, Valeria García. El dengue también continúa al acecho de los hondureños. La Secretaría de Salud reporta un aumento de 15% en los últimos días de casos graves de la enfermedad. Asimismo, se reporta un menor hospitalizado en estado grave en el materno infantil. Las regiones más afectadas en ese momento son Atlántida, Colón, Comayagua, Metropolitana de San Pedro Sula, Cortés, Metropolitana del Distrito Central, La Paz, Santa Bárbara, Olancho y Lloro. Siempre las recomendaciones a la población: la limpieza correcta de pilas y barriles, eliminar todo recipiente que pueda acumular agua, tapar todo recipiente de agua que no estemos utilizando, acudir al establecimiento de salud más cercano, no automedicarnos y recordar a la población que tenemos la apertura en ciertos establecimientos de salud 24/7 para que puedan acudir a recibir atención médica. Y las autoridades reportan también un incremento de pacientes con influenza grave. Nos amplía Valeria Rojas. La Unidad de Vigilancia de Salud alertó sobre el incremento de la influenza tipo A en el país, la cual genera síntomas graves. Debido a esta enfermedad, se reporta un nuevo fallecimiento de una persona de la tercera edad. Durante el mes de junio comienza la estacionalidad de los virus respiratorios en el país, entre ellos la influenza A, la influenza B, virus sincitial respiratorio, entre otros. Las personas más susceptibles son los niños menores de 5 años y los mayores de 60 años, por lo que invitamos a la población a que se vacune durante esta jornada de vacunación. Personal de salud, trabajadores de granjas avícolas, niños entre 6 meses y 23 meses, mayores de 60 años y menores de 60 años con enfermedades de base. Según las autoridades, todas las semanas hacen pruebas rutinarias en las que se ha detectado más de 80 casos de influenza en lo que va del año a nivel nacional. Este padecimiento está causando afectaciones graves en el cerebro y otros órganos. El hecho que muchos niños que antes no estaban en modo presencial, ahora están en modo presencial, o niños que no tuvieron contacto durante bastante tiempo, y eso aumentó la cantidad de infecciones respiratorias. Por eso la importancia de vacunarse contra influenza, toda la población, sobre todo factores de riesgo como personas diabéticas, hipertensas, con problemas del corazón. Y esto es clave,
Además que todo paciente que tenga síntomas respiratorios inmediatamente debe aislarse de otros para evitar la propagación. Informes detallan que al menos 4 infantes se encuentran graves por esta enfermedad y en su mayoría es porque no tienen la vacuna contra la influenza. Ante esa problemática, los galenos recomiendan a los padres de familia y a la ciudadanía en general acudir a los centros de vacunación para estar inmune a todos estos virus. Para 11 Noticias, Valeria Rojas. Primero surgieron denuncias de que el gobierno presuntamente intercepta ilegalmente llamadas telefónicas. Luego, el ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, aseguró en unos audios revelados por la revista Semana que fondos ilícitos ingresaron a la campaña electoral del hoy presidente Gustavo Petro. Y ahora el Congreso congela el debate sobre reformas sociales. Discusiones tan importantes como esas que involucran o que proyectan la transformación de estas agendas tan importantes para el país no pueden ser mediadas por factores externos que puedan llevar a un desenlace no positivo para el país. Tras la discusión de estos audios, el ex candidato presidencial Federico Gutiérrez solicitó a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes investigar si a la campaña de Petro ingresaron 3,5 millones de dólares de dudosa procedencia. Yo le pido al presidente que asuma la responsabilidad y renuncie a su cargo como presidente de la República. Hoy el país debe unirse y reconstruir la confianza. El presidente Gustavo Petro niega que su campaña haya recibido dineros ilícitos y aseguró que su exfuncionario Benedetti debe comparecer ante la Fiscalía. La mayor parte de la financiación de la campaña se realizó con préstamos de la banca comercial. El Consejo Nacional Electoral llama a Laura Sarabia y a Armando Benedetti a rendir testimonio en la investigación tras las supuestas irregularidades en la campaña de Petro. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Bien, se fueron los dos cercanos al presidente Petro. Aquí en Honduras, la parálisis legislativa mantiene engavetados más de 200 proyectos de ley presentados durante este año, nos cuenta el periodista Fernando Arteaga, que cubre la crónica legislativa. Diputados del Partido Nacional han dado a conocer este día que según lo que se ha contabilizado hasta el momento, solo en lo que va de este 2023, en el Congreso Nacional se mantiene una gran mora legislativa de unos 200 proyectos sin dictaminar y sin aprobar. Triste, lamentable, siempre lo he dicho, no, en vez de ser un Congreso efectivo, eficaz, pues somos un Congreso bastante mediocre, pero esto es por parte de los que dirigen de forma ilegal el Congreso Nacional, que no tienen clara la visión integral de lo que se quiere como Congreso Nacional. Los cachurecos agregan que en el Congreso solo se le da trámite a lo que se envía del Ejecutivo. Sin embargo, los diputados de Libre aseguran que esta situación se debe a que la oposición está firme en su postura de boicotear todo beneficio que se quiera buscar para el país. La importancia que tiene el Congreso Nacional, la importancia que tienen las leyes que están pendientes de aprobar en ese Congreso Nacional para el pueblo hondureño, para el desarrollo del país. Y aquellos que por una razón u otra han puesto objeción, ¿verdad?, a las propuestas que se han hecho en el Congreso, bueno, lo piensen, reflexionen. Por otro lado, de la sociedad civil hacen un llamado de atención a todas las fuerzas políticas a ponerse de acuerdo, a trabajar en las comisiones y así poder dictaminar proyectos que en realidad sean apoyados y creen un beneficio para Honduras. La mora legislativa creo que es parte de falencias en función del liderazgo del Congreso Nacional, en función de que la agenda que se está implementando desde el Congreso no es una agenda de país, sino es una agenda de un proyecto político, y a partir de ahí hemos visto que no han existido los consensos. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Bien, Fernando Arteaga, los empresarios están proponiéndole al gobierno un pacto social encargado a generar empleo y desarrollo para Honduras. Vengo escuchando hace muchos años ese tal pacto social. Víctor. El sector privado ya está sentado a la mesa para discutir con los diferentes actores un pacto social. Bien. A eso llamamos. Esta es la propuesta de la empresa privada, orientada a mejorar los índices de generación de empleo y crecimiento económico. El sector privado hondureño representa el 85% del Producto Interno Bruto anualmente. Estamos hablando de más de 541.000 millones
del empiras que genera el sector privado en valor agregado año con año. La representación de los empresarios además ha manifestado su preocupación ante el cierre masivo de pequeñas y medianas empresas que se ha registrado en los últimos años por diversos motivos. Vemos nosotros una decaída ahí más o menos de unas 30.000 empresas. Esto obviamente tiene que ver con muchos temas que ya se mencionaron, con el cambio de reglas, con el tema de empleo por hora, con el tema de la inseguridad, sobre todo la extorsión. Autoridades de la Secretaría de Trabajo aseguran que se han diseñado algunos planes orientados a dar respuesta a esa enorme población que en este momento carece de una oportunidad de trabajo. Aparte de eso, ETA y OTA son situaciones que han afectado mucho nuestro país. Sin embargo, nosotros como Secretaría de Estado hemos dado seguimiento, hemos desarrollado algunas ferias de empleo en donde en compañía de la empresa privada ellos nos han facilitado algunas vacantes para poder facilitarle a muchas personas que puedan tener una fuente de trabajo. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Se espera que esta semana la comisión de dictamen finalice la polémica ley de justicia tributaria. Vamos a ver qué pasa. Miembros de la comisión especial que elaboran el dictamen para discutir una nueva ley de justicia tributaria informaron este día que ha finalizado la entrega de recomendaciones que se había ampliado. Sin embargo, aseguran ya haber avanzado en un buen porcentaje y estar convocados para los próximos días y así finalizar la estructuración de la normativa. Después de terminar la socialización, pues hemos tenido 2 reuniones de la comisión especial y al día de hoy pues ya se van a cerrar todo lo que son la recepción de recomendaciones. Desde la Junta Directiva explican que durante este mes de receso se estarán reuniendo ampliamente varias comisiones para tratar la ley de justicia tributaria, así como otros temas que han quedado pendientes. Este receso es únicamente de las sesiones del Pleno, pero el trabajo de comisiones ordinarias y especiales continúa en el Congreso Nacional. Para esta misma semana ya convocadas varias reuniones. Sin embargo, desde la bancada del Partido Nacional no creen que con ese dictamen puedan convencer a las diferentes fuerzas políticas, ya que a pesar que se dice que hay avances, las recomendaciones importantes han sido ignoradas. Sí estamos a favor de controles y no vamos a permitir que bajo ninguna circunstancia se afecten empleos, que no se incremente el costo de la comida y la energía y que tampoco se afecten remesas. Los miembros de esta comisión aseguran que al finalizar el receso legislativo se tendrá un dictamen para discutir la nueva ley de justicia tributaria. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. El secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María, asegura que el boicot que mantiene la oposición en el Congreso Nacional le va a pasar factura a la ciudadanía. El secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María, es claro y categórico. En el Congreso Nacional existe un boicot de la oposición para que Honduras no se pueda adherir a la Corporación Andina de Fomento, pero esta decisión le pasará factura al pueblo. Es un boicot, como yo digo, es un juego político ese. La verdad es que nosotros hemos sido bastante claros en los beneficios que le representa al país poderse adherir a la Comunidad Andina de Fomento. De acuerdo al funcionario, la adhesión de Honduras al CAF solo traerá beneficios, es decir, fondos frescos que servirán para la ejecución de programas y proyectos de desarrollo, la generación de empleo, la reducción de la migración, entre otros aspectos. Sin embargo, desde la oposición no lo ven así. No es todo un aspecto ideológico ni de boicot, es que Honduras no necesita estar en el CAF. Aquí tenemos otros bancos multilaterales con mucho mejores tasas y por consiguiente, ¿para qué ir al CAF? El funcionario asegura que diversos sectores, incluyendo políticos y de la empresa privada, apoyan la adhesión de Honduras al CAF. Sin embargo, para que el proyecto se haga realidad, lo adecuado es que el oficialismo busquen los acuerdos y los consensos para la ratificación del acta, recomiendan expertos. Hay que verlo en función del interés de la nación. Si piensan en la nación, no se equivocan y Honduras será parte de la CAF, sin duda. Una vez que se logre ratificar el acta, Honduras deberá de pagar $470 millones para su incorporación a la Corporación Andina de Fomento y así poder gozar de los beneficios como socio financiero de dicho organismo internacional. René Amaya, 11 Noticias. Las autoridades policiales indican que avanzan investigaciones sobre el atentado criminal que sufrió
el abogado Iván Martínez en la colonia Modelo en Tegucigalpa. Sus escoltas también sufrieron heridas de bala y recibían atención médica en un centro asistencial. Según autoridades, se redoblará las medidas de seguridad ante cualquier intento de llegar a cometer el objetivo los malhechores. Por agentes asignados a la Dirección Policial de Investigaciones, en donde según información que se maneja, esta investigación pues va por buen camino para poder dar con los responsables de este hecho lamentable, en donde 3 personas resultaron con heridas de bala. Para no entorpecer el trabajo que están realizando nuestros compañeros, no podemos brindar más información, pero hasta el momento pues se tiene de que ya va por buen camino. El Colegio de Abogados amenaza con demandar al Estado por presuntas deficiencias en el mecanismo de protección. Pamela Bustillo. El Colegio de Abogados de Honduras, ante la ola de homicidios de abogados, periodistas y defensores de derechos humanos, anuncia que utilizarán todas las herramientas nacionales e internacionales para asegurar el derecho a la vida y no descartan iniciar un proceso de demanda en contra del Estado, asegurando que hay contradicciones e ineficiencia en el mecanismo de protección creado por las máximas autoridades para resguardo de los gremios antes mencionados. Realmente no sirve y no funciona. Y yo voy a someterlo a la Junta Directiva del Colegio, retirarnos de este porque no tiene un verdadero funcionamiento. Realmente el análisis de riesgo que hacen únicamente lo hacen hacia funcionarios públicos. El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras señala que se encuentran en estado de indefensión debido a que el mecanismo funciona únicamente para aquellos que forman parte de ciertas líneas políticas. Estamos en indefensión completa, el alto riesgo es permanente y no vemos la voluntad manifiesta del Estado hondureño. Eso es grave porque esto podría considerarse casi complicidad por omisión. Ante esto, representantes del Partido Libertad y Refundación señalan que estas son acusaciones sin argumento y descartan que la protección vaya orientada de forma parcial. Están haciendo más escándalo del necesario. Hay que revisar el funcionamiento del mecanismo, pero es totalmente falso que esté actuando parcializadamente. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. Por ajuste de cuentas, habrían asesinado a un comerciante en San Pedro Sula, según avanza la investigación. Valeria García. Luego del impactante hecho violento en donde un comerciante fue acribillado en la zona norte, la Policía Nacional ha afirmado que este crimen podría estar relacionado a problemas personales o ajustes de cuentas. En momentos, las posibles hipótesis que se manejan son por problemas personales y también por un posible ajuste de cuentas. Ella sería la segunda persona que muere de manera violenta de esta familia, ya que anteriormente, hace unos 2 años también, le habrían quitado la vida a un hermano de esta persona. Según analistas, la ola de crímenes que se han registrado en las últimas horas estarían ligadas al próximo juicio del expresidente Juan Orlando Hernández. A medida se va acercando, por ejemplo, el juicio de Juan Orlando Hernández en Estados Unidos, podrían haber muchas de estas cosas del crimen organizado atando algunos cabos, ¿verdad? Para que pues esas ganancias que han sido obtenidas por este tipo de actividades no se les pierdan, ¿verdad? Por su parte, los criminalistas son de la idea que mientras la justicia impere en el país, la violencia seguirá liderando e incrementando las muertes sangrientas en la nación. Una justicia que no funciona, tenemos entes de investigación confabulados con el crimen organizado, tenemos políticos corruptos, todo esto es negativo para que el país o para que los ciudadanos puedan tener una seguridad. Para 11 Noticias, Valeria García. La violencia continúa generando zozobra y terror en la sociedad hondureña. El país registra hasta 8 homicidios a diario, la mayoría en la zona norte. Precisamente en las últimas horas, un joven fue acribillado en un taller del sector satélite de San Pedro Sula. Según reporte policial, la víctima laboraba en el taller cuando fue sorprendido por un desconocido a bordo de una motocicleta, quien le disparó en reiteradas ocasiones. Los investigadores reconocen que tienen diversidad de casos por resolver y continúan con las indagaciones. Parte de la línea de investigación de levantamiento cadavérico, estas personas se entra en un trabajo de coordinación
la DPI con el Ministerio Público en ambos levantamientos correspondientes, y esto nos permite a nosotros establecer lo que son las entidades de la víctima, cómo establecer las hipótesis que nos acerquen cómo fueron los móviles y la identidad de las víctimas, así como también de los lugares donde estos ocurrieron, y enlazar pues todo tipo de información que a nosotros nos llegue y así pues partir acerca de los móviles de la muerte de estas personas. En una sentencia definitiva, el juzgado de privación de dominio ordenó a la Oficina Administradora de Bienes Incautados, OABI, agilizar el aseguramiento de bienes congelados al guatemalteco norteamericano Axel López, involucrado en el caso de la gran movida de los hospitales móviles. El juzgado de privación de dominio ordenó a la Oficina Administradora de Bienes Incautados, OABI, agilizar lo más pronto posible el aseguramiento de bienes congelados a Axel López, involucrado en el caso de hospitales móviles. En una sentencia definitiva, el juzgado de letras de privación de dominio de bienes de origen ilícito declaró con lugar la acción de privación definitiva de dominio promovida por el Ministerio Público en el caso de las unidades médicas para la pandemia del COVID-19. Esta información fue dada a conocer por la portavoz del Poder Judicial, Bárbara Castillo. Durante la lectura de sentencia se ordenó el comiso sobre el monto de $4.171.400 y más la cantidad de $70.267.32 de dólar del banco Morgan Chase de los Estados Unidos. El pasado 8 de mayo se logró la privación de dominio de más de 100 millones de lempiras asegurados en el sistema bancario a Axel López, quien continúa enfrentando un proceso criminal por el sonado caso de los hospitales móviles. Este es un informe especial para 11 Noticias. Y para finalizar este espacio, un insólito hecho ocurrió en el departamento de Olancho cuando un hombre a bordo de un caballo fue atropellado por un motociclista mientras cruzaba una de las calles en el sector de Campamento Olancho. El video muestra cómo el jinete se cae del caballo debido a que el animal se asusta con el impacto y decide huir del lugar. El curioso incidente rápidamente se volvió tendencia por los miles de usuarios que reaccionaron jocosamente a través de redes sociales. Afortunadamente, ninguno de los protagonistas resultó con heridas. Pero para usted, ¿cuál tiene la culpa ahí? ¿Cuál tiene la culpa? La moto se pasa, no hizo el alto. El caballo llevaba la vía. El caballo llevaba la vía y aquel creía que era el llanero solitario y iba volado. También. Terrible. Con carro. Es que estamos en Honduras, todo pasa. Todo puede pasar. ¿Qué parte no entienden que en Honduras todo se puede? Miren, un caballo y una moto. En Honduras, el país donde todo se puede. Ejemplo, este choque entre un caballo y una moto. Afortunadamente, ni el motorista ni el que viene cabalgando murió, ni tampoco el caballo, y creo que la moto caballo lo dejó quedó botado. buena también. Pues, el caballo se fue. Mira, así es Honduras. Aquí hay reacciones, se ríe don Héctor Turcios y muchos televidentes, pero Honduras, al país que todos se pueden, aquí pueden ser presidentes que no nacieron en Honduras, aquí puede reelegirse aunque la Constitución no lo permita, así es Honduras. Así que esto no es de extrañarnos. Sin duda en las redes de 11 Noticias estará la gente reaccionando, y esto en esos programas de impacto de las cadenas internacionales puede servir para entretener. ¿Quién tenía la culpa? ¿Quién llevaba la vía? ¿En qué zona fue esto, Andrea? En Campamento Olancho. En el cercano Campamento Olancho, donde son los Cano, Denis Cano y los hermanos, ahí en Olancho, en Campamento. Bueno, ahí está. Así es Honduras. Nos vamos. Gracias, no nos cambien. Vienen Marlon Mejía con lo más importante del deporte. Entiendo que Benzema se fue a ganar muchos. Bueno, estos de Arabia y esos países están como Honduras, ¿no? Llevándose jugadores ya bien veteranos, como Ronaldo, Benzema. Es cierto que fueron buenos, pero ya son mayores.
El fútbol es para gente bastante joven. Pelé debutó a los 16 años en una Copa del Mundo, haciendo un gran torneo, Maradona, Messi. El fútbol es para gente corta. Claro, estos jugadores se cuidan mucho. Antes los jugadores no se cuidaban como ahora y a los 30 años ya no estaban jugando. Hay compañeros sufriendo en máster que dicen que lloran todas las noches porque se fue Benzema del Madrid, pero bueno. Y sabrán las esposas que están llorando por un hombre. Bien, nos vamos. Buenas noches. $190,000 va a ganar por minuto. Por día, por minuto. Benzema. Bueno, es una millonada de dólares. Están botando el piso de Benzema. ¿Cómo que decía, Tito, Benzema y ya lo ha demostrado Ronaldo, está en las últimas. Sí. Allá en Qatar. Nos vamos. Viene Marlon. Feliz noche, que esté bien.